Expongamos nuestros pecados. Leemos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hermanos y amigos, todos los pecados perjudican a la persona en su relación con Dios. El único camino que nos resta es pedir perdón a Él, reconciliarnos con Dios y con los que han sido perjudicados por nuestros pecados. Luego, empeñarnos en no volver a cometerlos, orando por templanza, por dominio propio, para no pecar. Los pecados que se relacionan mayormente con el dominio de los apetitos, las llamadas concupiscencias de la carne, afectan a la salud física de la persona y también en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, quien padece de gula va a tener mayor interés en devorarlo todo y será indiferente a su prójimo. En el caso del avaro, no le importará perjudicar a otros con tal de obtener las ganancias y objetos que ambiciona. La soberbia, la envidia, la ira enferman principalmente el alma del pecador. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, siempre que lo hagamos con sinceridad. Una y otra vez lo hará. Una y otra vez nos perdonará como un padre que ama a sus hijos. Él conoce nuestra debilidad y está dispuesto a perdonar y a ayudarnos a mejorar nuestra conducta. Nos dice en Isaías capítulo 1, versículos 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor jamás dejará de perdonarnos, ni se cansará de que pequemos continuamente, salvo que blasfemáramos contra Él, que lo negásemos y alejáramos de su presencia. Mas el Espíritu Santo, que habita en el corazón del creyente, no lo permitirá. Así nos declara en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, 28 al 30. De cierto les digo que a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Dios clavó en la cruz los pecados de todo hombre que reconozca el sacrificio de Jesucristo como acto expiatorio. Nos limpia de nuestras maldades por medio del perdón, aceptando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz en pago por ellas. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Todos los cristianos debemos aspirar a ser santos, sin pecados, a pesar de que somos pecadores. Para ello, acudiremos al ministerio del Espíritu, que nos habita, nos regenera, nos convence, nos guía, nos enseña, nos da poder y nos santifica. Él, el Espíritu Santo, puede ayudarnos a que no sigamos pecando o que pequemos en menor grado por medio de su acción en nuestra voluntad. Así dice Romanos capítulo 8, versículos 1 al 13.
Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Por último, debemos decir con respecto al pecado que todos los seres humanos, después de la caída de Adán y Eva, no nos hacemos pecadores, sino que nacemos pecadores. Alguien alegará que un bebé no tiene pecado porque no puede obrar mal, no puede mentir, no puede robar, matar, etc. Es decir, no comete pecados en plural, pero trae la raíz de rebelión heredada de los primeros padres. En su ADN está el pecado en singular. Basta esperar algunos años para que ya se exprese esa raíz en desobediencia. Por tanto, será necesario que se oriente su vida y crecimiento espiritual hacia un encuentro con el Salvador para que sus pecados sean perdonados y acepte a Jesucristo como su Salvador y Señor. Leamos una vez más los 3 versículos iniciales. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La idea básica que transmite San Juan en estos versículos es que todo seguidor del Dios de luz debe traer sus culpas a la luz, o sea, exponer sus pecados a Dios para ser limpiado con la sangre de Jesucristo y perdonado por el Padre. Que el Señor le bendiga y le guarde en su voluntad. Soy Iván Tapia, su amigo y pastor, desde Valparaíso.